Amigos, el día de ayer comenzó la Sinquefield Cup Rápida y Blitz 2026, un torneo que como saben reúne a algunos de los mejores jugadores del planeta. No les pude traer el resumen de la jornada porque bueno, estuve bastante ocupado transmitiendo precisamente el primer día de competencia de este torneo y después estábamos en directo con el torneo para celebrar los 60K, los 60.000 suscriptores de Sisachés. Hay que decir que el torneo estuvo súper emocionante con algunas partidas brutales que de hecho estaré subiendo en los próximos días. Sin embargo, bueno, quería mostrarles esta partida de la tercera ronda de la Sinquefield Cup, donde se enfrentaron dos verdaderos pesos pesados. Por supuesto me refiero al número 2 del mundo, Fabiano Caruana, y al prodigio indio Rameshbabu Praggnanandhaa, que nos regalaron una partida simplemente espectacular. Así que pónganse cómodos para que la disfruten y al final también vean la tabla de posiciones y sepan cómo va el torneo tras las 3 primeras rondas. Pero antes, como siempre, les recuerdo que me pueden apoyar un montón, tan solo dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita porque seguimos transmitiendo las rondas de este torneo que está realmente brutal. Ahora sí, vámonos con esta partida donde con las piezas blancas el número 2 del mundo, Fabiano Caruana, iniciaba con la jugada de 4, mientras que con las negras el prodigio indio Praggnanandhaa respondía con E6, una defensa francesa. Ritmo de juego 25 minutos más 10 segundos de incremento, estamos a ritmo rápido. D4 de Caruana, D5 de Praggnanandhaa, caballo C3, caballo F6, E5 y caballo FD7. Esto se conoce como la variante Steinitz. Aquí Caruana se va por el camino más teórico, que es F4, y es que últimamente se ha vuelto muy popular la línea con caballo CE2. La idea, bueno, tras C5 jugar C3. Esto se volvió popular luego del duelo por el título mundial entre Gukesh contra Ding Liren. Sin embargo, Caruana juega lo más clásico, C5 de Praggnanandhaa, caballo F3, caballo C6, alfil E3, A6, dama D2, alfil E7, alfil E2, B5, las negras se lanzan rápido por el flanco de dama, Caruana juega A3 evitando el B4, dama B6, caballo D1, A5, enroque, enroque y C3. Pueden ver que, bueno, las blancas deciden defender un poco más su peón central para poder liberar alguna pieza, ¿no? Praggnanandhaa juega C por D4 definiendo en el centro, C por D4 de Caruana, B4, las negras siguen atacando, A4, Caruana decide cerrar, alfil A6. Y bueno, aquí la idea principal de las negras, por supuesto, es tratar de cambiar su alfil de casillas blancas, que técnicamente es el malo en la francesa, por el alfil bueno de las blancas. ¿Qué jugó Caruana? B3, se mantiene muy sólido, torre a C8 de Praggnanandhaa, alfil D3 de Caruana, caballo CB8, y ahora torre A2, una jugada que en principio se ve un poco rara, pero bueno, en realidad la torre se prepara para en algún momento pasar por la segunda fila o también ir a la casilla C2. Aquí, de hecho, es interesante la jugada H4, lanzándose rápido al ataque. Tras H5 intentando frenar, entonces vendría F5. En cambio, tras torre A2, alfil por D3 de Rameshbabu Praggnanandhaa, dama por D3 de Fabiano Caruana, dama A6, esta era la idea de Praggnanandhaa cuando jugó caballo B8, proponer el cambio de damas. Fabiano Caruana decide rechazar esta oferta con dama B1, F5, H3, caballo C6, y ahora Caruana decide jugar G4. Honestamente, una jugada que se ve bastante lógica, pero en realidad es algo dudosa. Lo correcto era jugar primero caballo F2. Y en caso, por ejemplo, de alfil D8, entonces torre C1. Mantener guardado el G4 para más adelante y venir a controlar lo que es el flanco de dama. En cambio, tras la jugada G4, alfil D8. Buena jugada de Rameshbabu Praggnanandhaa, que sabe que de momento su peón está defendido. Torre a F2 de Caruana. Caballo E7, rey H2, alfil B6, presionando el peón central. Torre G1 de Caruana, sabe que su peón está defendido. Caballo B8, caballo G5, atacando en E6. Alfil A7, retirándose para defender el peón. Torre FG2, torre C7. Y ahora dama B2. Bueno, todo indica que las blancas se preparan para lanzar un ataque violento por el flanco de rey, mientras que también las negras lo quieren hacer por el flanco de dama. Sin embargo, aquí Caruana comete un error y bastante importante. Lo correcto era torre G3. Por ejemplo, tras torre FC8, entonces torre 1 G2, manteniendo el control para que las torres no puedan entrar. En cambio, tras dama B2, H6. Buena jugada de Praggnanandhaa que ataca al caballo primero. Caballo F3 de Caruana que tiene que retirarse. F por G4, H por G4.
Y ahora Pragnananda juega dama D3, devolviendo parte del error de su rival. Y es que en realidad tras caballo G6, que bueno, no se ve tan difícil, las negras van a ganar un peón y tienen gran ventaja, ¿no? Y es que parece que F5 es una jugada fuerte, pero en realidad tras la jugada E por F y G por F, entonces vendría torre por F5. Y recuerden que el caballo está defendido por la dama. Si las negras lo capturan, el problema es que viene torre H5. Probablemente esto es lo que no le gustaba a Rameshbabu Pragnananda, ¿no? El torre por G6. Pero fíjense que ahora el problema es que tras caballo H4, pues viene torre por. Y las negras deben tener ventaja más que decisiva. En cambio, tras la jugada dama D3, torre E2 de Caruana, que desaprovecha la oportunidad para simplificar con dama E2. Tras dama por y torre por, obviamente el ataque de las negras disminuye bastante. En cambio, tras torre E2, caballo BC6. Esto ya son imprecisiones quizá producto del apuro de tiempo. Era mejor G5. En caso, por ejemplo, de caballo F2, entonces dama H7. La dama pasa para el otro lado para ahora atacar por el flanco de rey. En cambio, tras caballo BC6, caballo F2 de Fabiano Caruana, que ataca a la dama, dama C3, Pragnananda ofrece cambio, torre C1, dama por B2, torre por B2 y caballo por D4. Una posición bastante delicada, tal parece que las negras tienen una ventaja mínima. Alfil por D4, torre por C1, alfil por A7, esto es juego incierto, y caballo C6. ¿Qué sucede? Bueno, tras los cambios, las blancas se han quedado con dos piezas menores a cambio de una torre, en este caso caballo y alfil. Lo que pasa es que las negras compensan primero porque dominan la primera fila y también tienen un peón pasado, lo que hace que bueno, la situación sea muy compleja. Alfil B6 de Fabiano Caruana, que pone atención al peón de A5, G5 de Rameshbabu Pragnananda, rey G2, G por F4 y caballo D3. Una imprecisión aquí de Fabiano Caruana que tenía que jugar alfil D4. En caso, por ejemplo, de torre C8, entonces vendría caballo H3, presionando el peón de F4. ¿Qué pasa? Tras caballo D3, aunque se presiona el peón, las negras jugaron torre C3. Muy buena jugada, primero atacando al caballo y de nuevo Caruana comete un error y ahora sí grave. Caballo C5. Error grave por parte de Fabiano Caruana. Había que jugar caballo de E1 a la defensiva, defendiendo los caballos y manteniendo bloqueado el peón. En caso de H5, entonces vendría G5. Ojo, las negras están mejor, por ejemplo, con la jugada torre F5, pero quizá las blancas logran aguantar con un alfil de 6. En cambio, tras caballo C5, torre B8. Pueden ver que el alfil se ha quedado atrapado. Caruana confiaba en caballo D7, que fue la que jugó, pero en realidad es mala. Había que jugar ya alfil C7. Eso sí, tras la jugada torre por C5 y alfil por B8, viene caballo por. Y honestamente, bueno, son varios peones de menos aquí para las blancas, ¿no? Parece que con G5 pueden intentar aguantar, pero esto no es nada fácil, ¿no? Como mínimo son dos peones de menos. En cambio, tras la jugada caballo D7, torre B7. Las negras atacan el alfil y el caballo. De nuevo parece que las blancas se salvan con caballo F6 jaque. Pero el problema es que tras rey F7 y alfil F2, Pragnananda tenía una jugada muy fuerte prácticamente para liquidar la partida, pero jugó caballo por E5, que le da cierta oportunidad a las blancas. Lo correcto era torre por F3, un bombazo, ¿no? Y es que tras rey por, viene caballo por E5 jaque y tras rey G2, entonces rey por F6. Y bueno, pueden ver que las negras tienen 3 peones de ventaja, es decir, devuelven la calidad, pero bueno, se quedan con mucha ventaja material. En cambio, tras caballo por E5, caballo por E5 de Caruana, rey por F6 de Pragnananda, alfil D4 atacando la torre y amenazando un descubierto. Y aquí viene la genialidad de Rameshbabu Pragnananda, ¿no? Y es que decide realizar el movimiento rey G5, entregando la torre con tal de quedarse, por supuesto, con muchos peones pasados. Y es que aquí, bueno, no hay nada que hacer para Fabiano Caruana. Jugó alfil por C3. De lo contrario, pues lo están encerrando allí para darle mate. Y tras B por C3 se amenaza la torre y eso no es todo, ¿no? Son 1, 2, 3 y 4 peones pasados. No hay peones delante de él y, bueno, las blancas deben estar totalmente perdidas. Torre B1 de Fabiano Caruana y ahora torre B4 de Pragnananda. Una jugada que quizá no es la mejor. C2 debe ganar, pero por supuesto las negras no quieren entregar ninguno de sus peones. La idea es que tras torre C1 viene torre C7, caballo D3,
torre C3, caballo E1 y tras torre por B3 y caballo por C2 viene rey por G4. Las negras se ganan otro peón y vuelven a quedar con 4 peones libres. Pero torre B4 debe ser suficiente para ganar. Rey F2 de Caruana, torre 4 de Pragnananda y caballo F3. Quizá rey E1 era mejor, pero en realidad no hay mucho que hacer aquí, ¿no? Rey por G4 de Pragnananda, que ahora tiene 5 peones pasados libres. Torre G1 de Caruana, rey F5 de Pragnananda y ahora torre G8. Aquí sí que era mejor mantenerse, ¿no? Tratando de defender la primera fila para que los peones no coronen. Y tras H5 entonces caballo H4, pero en realidad no hay mucho que hacer. Son demasiados peones de más. Tras la jugada torre G8, torre 3 de Pragnananda, caballo D4 de Caruana, rey E5, caballo C6 jaque, rey E4, ya el caballo no tiene más jaques por lo menos a corto plazo. Caballo por A5, D4, torre C8, F3, B4, torre 2 jaque, rey G3 y C2. Los peones siguen avanzando. Las blancas crean o tratan de crear contrajuego con 2 peones libres, pero los peones negros están demasiado adelantados. Caballo B3, D3, torre C4 jaque, rey E3, torre C5, torre G2 jaque, rey H3, torre G5 planteando el cambio de torres, torre C6. Y tras la jugada E5, ahora sí, Caruana decidió abandonar porque está completamente perdido, ¿no? Y es que, de hecho, debe estar mate en pocas jugadas. Supongamos que la blanca juega en B5 para intentar coronar. Viene F2 y bueno, por todos lados los peones corren. Si torre F6 para evitar la coronación, entonces corono por el flanco de dama y tras caballo por D2. El peón amenaza al caballo, amenaza a coronar, este también y bueno, no hay nada que las blancas puedan hacer. Bien amigos, ¿qué les pareció esta partida? Realmente espectacular aquí Pragnananda, posición complicadísima cuando entrega esa torre al final allí para quedarse con los peones. Magistral aquí lo que ha hecho el prodigio indio y por supuesto vamos a ver la tabla de posiciones, ¿no? Y es que precisamente Pragnananda es el líder porque está jugando de manera extraordinaria. Se preguntarán ustedes, ¿por qué 5 puntos si van 3 rondas? Bueno, en este torneo la victoria vale 2 puntos y el empate vale 1. Quiere decir, Pragnananda lleva 2 victorias y tan solo un empate. Lo sigue Wesley So, que lleva 2 empates y una victoria, igual que Yabo Kirsindaro, el retador al título mundial. Más abajo, Leinier Domínguez con 3 empates, igual que Anish Giri, Vincent Keimer. Y bueno, Leo Naronian también con 3 puntos, pero porque tuvo una derrota, una victoria y un empate. Después tenemos a Wonder Liang y Fabiano Caruana que se quedan bastante abajo con 2 puntos y en el fondo el gran maestro holandés Jordan Van Forest con tan solo 1 punto. Bien amigos, ¿qué les ha parecido esta fantástica partida? Si les gustó, bueno ya saben que como siempre me pueden apoyar un montón tan solo dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando esa campanita porque les comento, hubo algunas partidas espectaculares en el torneo de los 60K y las voy a estar subiendo, ¿no? Realmente quedé sorprendido por el nivel del torneo. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.